Hola mis chicas tejedoras. Oigan, muchas de ustedes me han estado preguntando por este ponchito, así que hoy les traigo el tutorial. Les voy a enseñar el motivo paso a paso desde cero. Aquí lo importante es combinar bien el estambre con el grosor del gancho para que tenga esa bonita caída. Es un proyecto súper entretenido de hacer y se van a dar cuenta que es más fácil de lo que parece. Vamos a tejerlo juntas. Materiales: vamos a usar estambre para bebé, gancho 2.5, marcadores, aguja lanera y unas tijeras. Empezamos con un anillo mágico, cruzamos el estambre sobre los dedos, jalamos la hebra y aseguramos con una cadena. Subimos con 2 cadenas más que contarán como nuestro primer punto alto y tejemos 2 puntos altos dentro del anillo. Con esto tenemos nuestro primer grupo de 3. Hacemos 3 cadenas de separación y tejemos el segundo grupo de 3 puntos altos. Hacemos 3 cadenas más, tejemos el tercer grupo, 3 cadenas más y finalizamos con el cuarto grupo de 3 puntos altos. Ajustamos la hebra del anillo mágico para cerrar bien el centro. Y listo. Aquí terminamos nuestra primera vuelta. Si te está gustando la forma que va tomando este poncho y quieres más tutoriales como este, recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal. A mí me ayudarías muchísimo y la verdad no cuesta nada. Para comenzar la vuelta número 2, subimos con 3 cadenas. En el primer espacio de la vuelta anterior vamos a hacer un aumento. Tejemos 3 puntos altos, 3 cadenas de separación y otros 3 puntos altos en ese mismo huequito. Hacemos 3 cadenas y en el siguiente espacio tejeremos solo un punto alto. Tejemos 3 cadenas de separación y en el último espacio hacemos nuestro segundo aumento, un grupo de 3 puntos altos, 3 cadenas y otro grupo de 3 puntos altos en el mismo lugar. Y así terminamos nuestra segunda vuelta. Para la vuelta número 3 subimos con 3 cadenas y giramos nuestro tejido. En el primer espacio vamos a repetir la esquina. Tejemos 3 puntos altos, 3 cadenas de separación, 3 puntos altos en el mismo espacio. Ahora, sobre el punto alto que dejamos solo en la vuelta anterior, vamos a tejer 6 puntos altos juntos en el mismo lugar. Esta será la base para nuestro motivo de corazón. Tejemos 3 cadenas de separación, nos vamos a la esquina del final y repetimos el aumento. 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos y con eso terminamos la vuelta 3. Para la vuelta 4 subimos con 3 cadenas, giramos el tejido y hacemos nuestra esquina como de costumbre. 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos en el mismo espacio. Hacemos 3 cadenas de separación
y nos vamos al grupo de 6 puntos altos de la vuelta anterior. En el primer punto tejemos un aumento, es decir, 2 puntos altos en el mismo lugar. Después tejemos 4 puntos altos, uno sobre cada punto, y en el último punto hacemos otro aumento. Al final de este bloque nos deberían de quedar 8 puntos altos en total. Separamos con 3 cadenas y terminamos la vuelta tejiendo la esquina final. 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Para la vuelta 5, subimos con 3 cadenas, giramos y tejemos la esquina de siempre. Hacemos 3 cadenas de separación y tejemos un punto alto atrapando las cadenas de la vuelta anterior. Tejemos 3 cadenas de separación y ahora vamos a trabajar sobre los 8 puntos del corazón. Hacemos una disminución tomando los primeros 4 puntos juntos. Separamos con 6 cadenas y hacemos otra disminución tomando los 4 puntos restantes. Hacemos 3 cadenas, tejemos un punto alto en medio de las cadenas de abajo, separamos con 3 cadenas más y cerramos la vuelta tejiendo nuestra esquina de siempre. Subimos con 3 cadenas, giramos y tejemos la esquina de siempre. Hacemos 3 cadenas de separación y sobre el punto alto solo de la vuelta anterior hacemos 6 puntos altos juntos. Con esto ya estamos comenzando nuestro siguiente motivo. Tejemos 4 cadenas y hacemos un punto bajo justo en medio de las 6 cadenas de la vuelta anterior. Volvemos a tejer 4 cadenas. En el siguiente punto alto tejemos 6 puntos altos juntos para iniciar otro motivo. Separamos con 3 cadenas y cerramos la vuelta tejiendo nuestra esquina habitual. Para la vuelta 7 subimos con 3 cadenas, giramos y hacemos nuestra base habitual. Llegamos a la base del nuevo corazón y tejemos sus 8 puntos altos tal como lo hicimos en la cuarta vuelta.
aumento en las orillas y un punto sobre cada punto. Hacemos 5 cadenas de separación. Este espacio es clave porque en medio de estas cadenas es donde tejeremos el punto alto solo en la siguiente vuelta para volver a iniciar el patrón. Saltamos al siguiente grupo y tejemos sus 8 puntos altos. Terminamos con las 3 esquinas de siempre. Aquí me estoy probando la prenda para revisar exactamente cómo va asentando en los hombros y confirmar la medida del cuello. Esta prueba es clave antes de hacer la unión definitiva porque así nos aseguramos de que entre cómodo y tenga la caída que buscamos. Una vez confirmada la medida del cuello, enfrentamos los dos paneles para unir la parte de los hombros. En lugar de tomar el punto completo, únicamente tomamos una hebra de cada lado, la hebra que queda hacia afuera. Pasamos el gancho por ambas hebras, jalamos el estambre y hacemos un punto deslizado. Repetimos este proceso punto por punto a lo largo del hombro. Al tomar solo una hebra de cada pieza, la costura quedará súper plana, no estorba para nada y por el derecho se ve impecable. Para darle el toque final a nuestro poncho vamos a tejer el borde todo alrededor. Nos prendemos en cualquier espacio de la orilla y subimos con 9 cadenas. En la quinta cadena desde el ganchillo tejemos un punto bajo para formar un arito. Ahora tejemos 6 cadenas y hacemos un punto bajo dentro del arito que acabamos de formar. Después tejemos 5 cadenas y hacemos otro punto bajo dentro del mismo arito. Repetimos esto una vez más, 5 cadenas y un punto bajo en el mismo espacio. Para terminar el motivo tejemos 5 cadenas y fijamos con un punto bajo directamente en la orilla del poncho, dejando el espacio correspondiente. Repetimos esta misma secuencia por todo el contorno. Y así terminamos nuestro poncho. Espero que les haya gustado tanto como a mí tejerlo. No olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse los siguientes patrones y compartirme sus fotos si lo tejen. Les mando un abrazo y nos vemos muy pronto.